Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Silvana Leiva, soy parte del equipo del CLD. Vamos a continuar con esta conferencia. Ahora vamos a estar en el panel de Políticas de Tecnologías de la Comunicación y Regulación. Vamos a contar con la presencia de Roger Reyes Luna, Ana Luisa, Luciano, Fernando y Daniel Álvarez. Van a ir presentando en el orden en el que los acabo de nombrar. Bueno, vamos a comenzar con la presentación de Roger Luna, de Caja Trujillo. Sí, Silvana, Por favor, Roger. Me van a confirmar si lo pueden ver. Un segundito. Ya estamos viendo tu presentación. Ok, ahora comienzo. Bien. Sí, por favor ponela en modo presentación. Pantalla completa. Está en pantalla completa. Perfecto. Bueno, vamos Sí. a comenzar. Perfecto. Excelente. Bien, buenas tardes a todos. Agradecido de la organización por la aceptación de mi tema y permitirme participar en una mesa con tan notables profesionales y académicos de Latinoamérica. Bien, inicio con la presentación de mi tema, la inclusión financiera mediante servicios digitales, el rol pendiente de las cajas municipales. Bien, en base al reto de ser breve en estos 10 minutos que tenemos de exposición, he tenido a bien distribuir la potencia en un temario con 3 partes, por lo que empezaremos respondiendo en principio qué son cajas municipales. Fundadas en la década de los 80 y promovidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que es la entidad reguladora del sector financiero aquí en Perú, junto a la asistencia técnica de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, se crean las cajas municipales en las principales ciudades del Perú. Estas entidades están abocadas al sector microfinanciero y tienen ciertas particularidades a diferencia de otras entidades financieras como la banca en general. Por ejemplo, las cajas municipales por ley son de propiedad de las municipalidades o de las alcaldías de las zonas en donde se crearon. Su composición accionaria está integrada por los regidores del Consejo Municipal y dentro de sus 7 directores, 3 de ellos son nombrados por la municipalidad o la alcaldía y 1 por el clero, que es algo bastante llamativo. No tienen gerencia general y tienen una gerencia central mancomunada que está dividida en 3: gerencia de negocios, que se dedica a ver todos los temas de crédito; gerencia de finanzas, la cual ve parte de los ahorros; y la gerencia de administración. Y las decisiones se adoptan por mayoría. Actualmente en el Perú existen 12 cajas municipales o 2 entidades financieras de este corte, del sistema de cajas municipales, en las ciudades que ustedes pueden ver en pantalla. Algunos datos de este paper o de este trabajo que quiero presentar porque están relacionados al tema de inclusión financiera e inclusión digital. A nivel de créditos en el Perú, a diciembre de 2020, el porcentaje de deudores o personas con créditos en relación al número de toda la población adulta era del 32.8%. ¿Qué quiere decir esto? Que un poco menos del tercio de la población adulta contaba con contratación de créditos vigentes, lo cual demuestra que hay una brecha interesante o importante de casi un 70% en el cual se puede hacer inclusión financiera en base a créditos. Relacionado al tema de ahorros, respecto a los ahorros, al cierre de 2020, el porcentaje de tarjetavientes o personas con cuenta de ahorro en el Perú era del 13%, es decir, mucho menos del 15% de la población adulta cuenta con cualquier tipo de producto pasivo, que es la denominación que se le da a las cuentas de ahorros, o productos de ahorros. Ahora, en mérito a ver datos o algunos datos interesantes de inclusión digital en mi país, en el Perú, sobre inclusión digital, me pareció llamativo compartir unos datos de cómo pagamos los peruanos. En promedio, bajo esta evaluación estadística que se realizó por Ipsos Apoyo, es una entidad encuestadora muy importante en el país, se determinó que los peruanos utilizamos en promedio 2 medios de pago. Entre ellos, el 92%, que es un número bastante alto aún sigue utilizando el efectivo como principal medio de pago. Le sigue un 36% que usa la tarjeta de débito, que es la tarjeta la cual maneja la cuenta de ahorros. El 18%
solamente utiliza la banca digital o aplicativos móviles relacionados a pagos, y el 12% las tarjetas de crédito. Con estos datos, que eso es una pincelada de datos, porque obviamente hay muchísimos más relacionados a créditos, ahorros, inclusión digital, lo que se quiere exponer o que se quiere presentar es justamente esta brecha que existe, en la cual hay bastante trabajo que hacer dentro de las instituciones estatales y las instituciones privadas en materia de inclusión financiera e inclusión digital. ¿Y por qué es importante la participación de las cajas municipales en ese sentido? Los datos de inclusión financiera, inclusión digital en el Perú presentan todavía bastantes brechas y oportunidades de mejora para la participación de las entidades estatales e instituciones privadas. Precisamente a las que estoy apuntando es a las cajas municipales, ¿no? A este sector microfinanciero creado en la década de los 80 particularmente. Y algunos datos interesantes que quería presentar en materia de participación de mercado pueden verse en esta tabla o en este cuadro, que si no se puede visualizar muy bien, yo la voy a traducir. En la última parte, en la última tabla, habla de cantidad de deudores, ¿no? Y precisamente en cantidad de deudores, el 20% de participación en total de toda la cantidad de deudores que existen en la banca múltiple y entidades financieras pertenece a las cajas municipales, ¿no? Lo cual demuestra justamente que hay ahí un trabajo interesante, un dato interesante en el cual las cajas municipales pueden enfocarse, ¿no? O sea, la tabla nos muestra que las cajas municipales pueden abocarse ese 20% de deudores de créditos, y sobre todo porque son personas naturales o jurídicas poco atendidas por la banca tradicional y que no son usuales consumidores digitales. Otro dato que refleja justamente lo que acabo de exponer respecto al segmento de mercado: casi el 70% del segmento de mercado de las cajas municipales está compuesto por micro y pequeños emprendimientos. Básicamente créditos destinados a capital de trabajo o activo fijo. Ello se valida también con el ticket promedio de las cajas municipales, que ronda los $2.500 aproximadamente, o los 10.000 soles aquí en Perú. Bien, algunos retos importantes o iniciativas importantes al respecto. En ese escenario que hemos visto de falta de inclusión financiera o falta de inclusión digital, las cajas municipales tienen el reto principal de aprovechar el segmento al cual se abocan. Espacio y tiempo conjugan para que las cajas municipales enfoquen estrategias en segmentos poco o nada bancarizados y con déficit en inclusión digital. Incrementar el segmento y promover canales digitales va a impactar obviamente y positivamente en las 12 cajas municipales existentes. Replantear el modelo. Como antes se dijo, la composición accionaria y las decisiones del directorio tienen un matiz político, dependen de la alcaldía o de las municipalidades, y algunas veces no tan sano para la gestión de las cajas municipales. A ello se suma la sobresupervisión de los procesos, ya que al ser propiedad municipal, las cajas municipales, además de ser supervisadas por la superintendencia, que es el ente regulador, son auditadas también por un órgano de control interno perteneciente a la Contraloría General de la República, quien interviene muchas veces con sesgos públicos e impacta sustancialmente en incrementar la burocracia tanto interna como de cara a los clientes. Adaptación regulatoria. La regulación en materia financiera en casi todos los aspectos no hace diferenciación entre banca tradicional y cajas municipales. Lo que se plantea aquí es un modelo regulatorio que tome en cuenta el tamaño, la participación y el riesgo, a fin de exigir distintos niveles de cumplimiento, lo cual promoverá directamente procesos menos rígidos en la toma de decisiones. Beneficios digitales: el ahorro en costos de venta y gastos administrativos al hacer uso los clientes de los canales digitales versus los canales presenciales, debe verse reflejado en un mejor precio, es decir, una mejora en las tasas de interés, o la disminución de comisiones, o crear un valor agregado al cliente digital. No es suficiente con sorteos, sino generar estas relaciones digitales de largo plazo. Ganar, ganar. Las cajas municipales tienen un reto en común: ampliar la cantidad de clientes en el difícil segmento de mercado en el cual se desenvuelven, y además batallar con empresas microfinancieras, las cuales son promovidas por los principales bancos, entonces tienen una espalda financiera mucho más amplia. En ese sentido, promover espacios de digitalización en común, invertir en conjunto en soluciones integrales y reducir sobremanera costos en la contratación de proveedores va a permitir lograr rutas de digitalización que favorezcan a todos.
A pesar de estos retos, algunas iniciativas ya se han venido implementando en las cajas municipales en el Perú. Promover la contratación digital, por ejemplo, a través de la apertura de cuentas por medio de páginas web o aplicativos móviles. La evaluación digital de créditos, clientes que presentan sus solicitudes de créditos a través de Internet y son evaluados por estos asesores o funcionarios que evalúan los créditos a través de un expediente digital y ya no físico. La atención de reclamos enfocada a dar respuesta inmediata a través de correos electrónicos o SMS. Aplicativos móviles, cada caja municipal en el Perú cuenta con un aplicativo móvil propio y la digitalización de procesos, ¿no? Las políticas de reducción de papel y disminución de agencias, ¿no? Si bien las cajas municipales tienen verdaderos retos, muchos de estos, como hemos podido ver, dependen de la voluntad corporativa. No obstante, ya se han dado algunas iniciativas, pero no basta con estas. La idea es que las cajas municipales enfoquen estrategias alineadas a un horizonte de mediano y largo plazo bastante claro, en el cual se enfoquen tanto en la inclusión financiera como en la inclusión digital. Ese es el rol pendiente de las cajas municipales. Bien, eso ha sido todo. Ahí dejo mi LinkedIn, las redes sociales y el correo electrónico para quien me pueda escribir con mucho gusto, y disculpen los problemas ahí en la presentación. Gracias, Silvana. Gracias a la organización. Muchísimas gracias, Roger. Muy interesante tu presentación sobre inclusión financiera. Bueno, ahora vamos a dar paso a la presentación de Ana Luisa Chamón de la Universidad de Brasilia. Ella va a estar presentando en idioma inglés, ¿sí? Vamos a darle chance de que nos muestre su presentación. Ana Luisa, please, if you can present it. Can you see it? Yes, we can see it. Please, in presentation mode. Okay, perfect. You can start. Thank you, Silvana. It's an honor to be here on behalf of all my co-authors. My name is Ana Luisa, and I'm a researcher of the Telecommunications Law Research Group of the University of Brasilia. Today, I'll be speaking on the influence of Data Protection Authority on the rights of data subjects in Latin America and a few other countries in the Americas region. In order to do so, I'll pass by comparing different legal systems, the analyzed countries, institutional variables, and a qualitative analysis and a quantitative one, and their findings. Well, with that in mind, you must be thinking that I'll start talking about all that boring and usual stuff of institutional variables and comparative legal research. And yeah, that's all in the paper, I promise you, and you'll reach there. But first, I'll address one of the most ancient and important questions of all times. That is, are you a dog or a cat person? I swear, I'm not getting crazy. We are heading somewhere. And so imagine that we all prefer dogs. That does not mean that all dogs are the same and that we love them equally. No, they come in different sizes, different colors, and they all act in very different ways. But in the end, a cat and a dog are very different, but dogs themselves are all very different among themselves. And the same thing goes for regulations on personal data protection. This is because literature usually divides countries among those with specific regulations on personal data protection and those without specific regulation. However, that does not tell us the whole story, as it doesn't show to us where exactly a country lies when it comes to protecting the data subject rights. In this regard, we first identified the countries in the region that do have specific regulations on personal data protection, and later the countries that do not have such regulations. By all means, I advance that they do not provide for the same level of protection. Not even those countries that do not have the specific regulations, as some of them, as the case of Guatemala and Venezuela, they all have constitutional rights providing for personal data protection in some way. In order to deepen our analysis, we chose the Telecommunications Law Indicators for Comparative Studies, the TLI-CS model. It is based on 3 main points. First, prescriptive hermeneutics, institutional theory of law,
and operative tools, divided into institutional guarantees and guarantees of the institution. And this is because, according to the new institution theory of law, we can break regulations or legislations into legal institutions that are commensurable concepts. That is, simple sets of interrelated rules that allow us to compare provisions from different contexts and different backgrounds without ignoring their context, but also finding their similarities. For the purpose of this paper, we looked for commensurable legal institutions that preserve the essential content of personal data protection designed in Brazil and the European Union, as proposed by Mendes et al. In the paper published in the CPR Latin Conference of 2019. In this regard, we divided our analysis in 6 institutional forms, divided into more than 25 legal institutions and over 50 legal institutions subtypes. But we are not talking just about numbers here. While it is possible to understand countries that do have more similarities than others, this analysis allowed us to understand what are the similarities and what are those differences, what they imply, what is the result of all that. Not only that, it was also possible that we won't be able to look in the minor details here, but those graphics will be in the paper, to understand in each institutional form, the regulators and legislators of each country should analyze in order to enhance international transfer of data. So again, dogs are not the same, and so are not data protection legal regimes. All these results are great findings among themselves, by themselves under the TLICS model. However, they pale when compared to our quantitative results, in which we focused in understanding the pivotal role played by the Data Protection Authority in such regimes. We chose to follow a significance analysis of variables and personal data by borrowing a concept from biostatistics, that is, the relative risk. We focused on comparing the likelihood of the presence of a key set of institutions of data protection with the existence of a data protection authority. In this regard, the relative risk is defined as the ratio of the probability of the presence of a given feature in a given group of countries that present certain institution to the probability of presence of that same feature in the absence of that particular institution. We found out that, according to this theory, more relative risks greater than 1 imply that the country has more requisites. That is, that a country that has the presence of a data protection authority is more likely to also protect those institutions that we're going to show you. In this regard, not only it also implies that the chance of a country having the requisites for personal data legal protection, and as a consequence of the possibility of personal data exchange, is increased. We found out, by applying this method, we found out that the presence of a data protection authority indicates that countries have greater chances of also providing for the right to be informed, the right to access, the right to rectification, administrative sanctions, and the shared use of data. We also found a positive correlation between the impact report, the regular exercise of rights in judicial process, and governance and accountability. Going through our findings, it was possible to draw a better picture of the relative position of a country in comparison to the usual benchmarking provided by the European GDPR. We understood that while Peru provides for very similar bases of Brazil and the European Union, it has reduced hypothesis. On the other hand, Costa Rica, for example, while having a complete regulation with many aspects covers, lags behind by not addressing the legal basis for processing of data. Not only that, we also
we also understood that there is a proof of connection between the existence of personal data protection authorities and the legal protection of some specific rights and proceedings. And finally, it was possible to develop a method that can be replicated to other countries and variables that has and this has the most significant importance considering the context of advocacy decision on international transfer of personal data and comparative studies, especially in times that we see increased development of digital economy and citizenship. All this information will be discovered in the paper, but also for public access at our website of our research group, that is getel.org. And thank you. That's it. Thank you very much, Ana Luisa. Very, very interesting, your presentation, especially this connection between protecting data and protecting rights. So thank you very much. Muchas gracias, Ana Luisa. Si quieres, puedes ya dejar de compartir tu pantalla. Muy bien. Ahora vamos a continuar con Luciano Freitas también. Él también va a estar presentando en inglés. Él viene desde Anatel para presentarnos su investigación. Así que, por favor, please, Luciano. Gracias, Silvana. Thank you. Can you see my presentation? Yes. Okay. So first of all, I'd like to thank you, the organization team, for making this this conference possible in this pandemic world. And today I'm going to present applied research we did along the last 2 years. And in the benefit of the audience understanding, I will try to focus on the history behind it instead of the quantitative models we used. Of course, all the sources and data will be available in the paper we are going to publish after this conference. So our study deals with the mobile infrastructure development as a driver for pandemic recovery and to enable the full potentialities of 5G in Brazil. And to start, I'd like to give a flavor of the Brazilian telecommunication market size that reached this last August 2021, 242 million mobile subscribers in the country. It's probably the largest telecommunications market in the region. This market has also experienced huge change along the pandemic with a way above average increase of mobile access in the period. In this first picture here, you can see the red line that shows an increase in the number of access in the country after the outbreak of the pandemics. By the other hand, in this right-hand picture, you see that we have a lower increase in the stock of active antennas, what will both reduce the quality of the service and also pose some challenge to the increase of the mobile broadband coverage. And alongside of that, we have a 5G auction, spectrum auction that is about to happen. And it will be the largest spectrum auction in Brazil. So all those issues together put a lot of pressure on the density of antennas in the country. So this demand growth has not been followed by the stock of active antennas, which has played a role in the expansion of the service and its quality. The issue might get new complexity over the introduction of 5G service, which will require a better antenna density to be functional in all its potentialities. To handle with this context, the Brazilian government passed back in September 2020, when the pandemic
was in its highest peak in Brazil, a decree that finally regulated the so-called Lei das Antenas, that dates back to 2015, but had not been operational due to the lack of regulation. So this is a mark that was the regulation of this law that makes it applicable to the Brazilian context. And it brings a lot of innovations, such as those I point in the presentation. The first one we call here in Portuguese silêncio positivo, but in the culture of the English language, they call that streamlined constructive grant that allows the companies to make their antenna functional, even though the local municipalities where it will be deployed doesn't give them authorization. And besides that, it brings several other innovations, such as the right of way that allows companies to pass their infrastructure alongside the public facilities without a counterpart, financial counterpart. And also some flexibilization in the usage and licensing of small cells that will be fundamental infrastructure for 5G deployment in the country. So despite all these innovations, the decree and the law itself brings, our research problem deals with reviewing the main issues to reach the maximum efficiency and to assure the sense of urgency of the antenna deployment in the country. And in doing so, we did a review of these main issues, and we identified that the local rules in the municipality levels, that is the lowest federal layer in the Brazilian geopolitical rule, it have, for the majority of the municipalities, the missing of local rules or even some outdated rules. So in our first result, we identified that this might be the main bottleneck for the increase of antenna deployment in the country. So after this first step, in doing so, we identified the existence of a federalism miscoordination between federal and municipal authorities. By one hand, the telecommunications legislation in Brazil is a matter of under the federal domain, but on the other hand, the local authorities are in charge of dealing with local rules such as land occupation and environmental guidelines, for example. So there is a clear sharing responsibility. And even though in the federal level, we had a breakthrough innovative law, in the bottom level, the municipality level, we didn't have that. So this deployment of antennas in the country has become a problem. And this is the main question of our research. And after a nationwide review of the local regulation, we concluded that the majority of the municipalities have an outdated or inexistent legislation, what became a bottleneck for the full antenna law implementation. Besides that, there are several controversies around the theme, most based on misunderstanding around the topic of health impact, for example. So as a sub-product of this research, we produced the full set of supporting documents, all based on evidence that would allow, first, ease the communication between local authorities and their communities, and second, to produce a suggestion of a modern world standard law project to be addressed to local legislative bodies. And we did a national survey, and also we went to some of these municipalities to understand the problems. And finally, we could manage to produce a kind of book with several guidelines
regarding issues of federalism, but also on the health impact and how the regulator has managed to deal with that. And the final product of this visit are this law project that we submitted to several municipalities. So after visiting these several municipalities and participating in local dialogue with the community, representatives and authorities, we selected some of these municipalities based on a clustering model. We identified those that the impact of improving the local legislation would have a higher impact. And we sent then this law project together with all these supporting documents. And the preliminary results of this effort, that's all set on strong methodological basis. Our research showed that there are some evidence of increasing in the antenna density in those municipalities where the legislation was finally updated based on our original proposal. And of course, this research have next steps, and some of them are to measure the number of new connections and also the quality improvement of those localities that had an increase in antenna density along this research project development. So this is the general overview of the project. Again, we will have a full paper on that, and I'd like to finish my presentation with this. Thank you. Thank you very much, Luciano. Very interesting, your presentation and this federal and local view of coordination. So thank you very much. You can stop presenting now. Ok, muchas gracias, Luciano. Muy interesante tu presentación. Bueno, ahora vamos a pasar a la presentación de Fernando Beltrán. Él también va a estar presentando en inglés. Te voy a dar la palabra, Fernando. Él viene de la Universidad de Auckland. Por favor, si nos puedes compartir tu presentación. Okay. Buenos días a todos. Good morning, everyone. Buen día. Greetings from Auckland, New Zealand. I'll talk about an assessment of efficiency that I've been doing for quite some time on the spectrum auctions. And here I'm going to concentrate on a couple of US auctions that occurred over the last 2 years or so. So let me just get started here. So the auctions are, well, before that, the auction 101 on the 28 gigahertz band that raised 700 million. That was like the immediate precedent to the two auctions that I want to examine here, and our auction 102 that raised 2 billion, and it was an auction the 24 gigahertz band. It auctioned the 200 megahertz blocks on the lower segment and 500 megahertz block on the upper segment. More recently, last year, auction 105 that was had been expected for a number of years, and it is an auction that sold 7 blocks of 10 megahertz each on the 3.5 gigahertz band. This is a special kind of band that Hernán Galperin was talking about for a moment in his presentation before, but I'll come back to that later. The two auctions raised a number of the amount, so you can see here at the bottom, and the number of licenses. You can see the difference between the two. CBRS, which is the 3.5 gigahertz band, is not only a band, it's more like an ecosystem, and it's being built up since a few years ago. It used to be a band where incumbents like the US Navy and fixed satellite station used them.
and from 2007 or so, rural wireless internet service providers. But then the government decided that this would become a shared space. And for that, it created the second tier that is allocated to so-called priority access licenses, or PALs. These are the subject of the auction 105. And nomadic users, like in general authorized access, that is something that it promises to change fundamentally the use, the type of uses that people give to spectrum. So spectrum policy in the era of 5G, we can see some flavors already: licensed, shared, unlicensed. And that can be seen in this recount, that if we put on this plane, say, two dimensions, the exclusive and shared and the licensed to unlicensed, we can see on the first quadrant the traditional license use, which is dedicated, and this is where most auctions allocate spectrum. But more recently, especially in Europe, we've seen the increasing importance of authorized share access and licensed share access. Is a mode of accessing the spectrum in the license and shared basis, and the already known license accept or unlicensed use, like what we use when we access a Wi-Fi point. But right kind of in the middle or so is this US ecosystem on the 3.5 gigahertz band that is made up of the three tiers that I was talking about before. And it's a band that where priority is controlled by a special equipment called SAS, deployed all over the country, so that different users can know when they can use the band. So basically, it's a prioritized access on three tiers, as you can see here. In the US and in other countries, spectrum for 5G have been already allocated and assigned. And specifically the band, the bands we're talking about here is the 24 and the 3.5. And the 3.5 being very different to the rest because it's a shared space, which is an innovation and something that, as I said before, is being growing. So what is the analysis I want to do here? And I'm not going to be quite technical as the paper is. I'm just going to give you like the idea of what I do. Basically, this is a test for efficiency. So the question is, was the auction efficient? What does it mean to be efficient? It means that the spectrum ends up in the hands of those who value it the most. And there's a test for that. And what we do is basically, we use the data, like you see here, representation, a very simple example of 4 rounds. This is an auction that goes by rounds. It's called combinatorial clock auction for one of the two. Actually, for none of the two. This is for the Canadian auctions. But in the US case, it also goes by rounds as the auctioneer raises the prices, the demands for each of the areas. Well, you can see a corresponding decrease in the demand. So this is the data after the auction is over. We call that the data set. And that data set is going to be subject to 2 questions. When is the observed behavior consistent with utility maximization? And when is the observed behavior consistent with a specific kind of function, of utility functions? These are the 2 questions we ask. To be technical, what we're talking about is, in the first case, we're going to use or test a known axiom, which is called generalized axiom of revealed preference. This is within the context of revealed preference theory. And in the second case is the homothetic axiom of revealed preferences, or HARP. So those are the 2 that we want to test. And basically what we do is, after multiplying these 2 matrices you see in red and blue color, we obtain a graph of relations. And we want to test here is for the consistency of those relations. It is as simple as saying, well, if you find that 1 is related to 3 and 3 to 4 in some kind of transitivity, when the transitivity relation is broken, then you detect some problem.
And the problem is detected by saying that the principle is violated. Well, it's a bit more complicated than that. I'm not going into the details, but the principle is we are going to detect violations in the data itself. So we don't need to go outside the data, and this is what is great about this approach. So how to do it? We test GARP and we test HARP. And we do it in a kind of a graphical way. Basically, we form a graph and then we see if the graph contains or not cycles of negative length for each of the two. In the second case, for a reformulation of the graph. That's the basic idea. And it's a bit elaborate in the sense of the components and the time that you spend doing it. But in the end, what we do is we use the literature to develop two indexes. So those tests, GARP and HARP, are unambiguous in the sense that either the data passes or it doesn't pass the test. But what about something in between? Not being as demanding as pass or not pass. And that's what these efficiency indexes are showing us. So they are a measure from 0 to 1, telling me that the closer we get to 1, the more efficient the auction was. So these are the results. In the case of auction 102, we have on the first column the indexes that we're talking about here. The second one, I'm not that concerned, so do not pay attention to the HEI. Just concentrate on the first and the second column. You see the numbers. So we can claim that the auction was efficient because most of them, most of the indexes get close to 1. And in the second one, we have the data. I still need to revise the red data. I need to run other tests. You can see something strange here called Cable One, which was not that efficient in the reading, and United S. So this is useful because the auctioneer can know whether the auction was efficient. This is a comparison to what happened in Canada from 2014 to 2016. These 3 auctions, you can also see the numbers on the column and the AEI column. And you can see from left to right how the number of ones increases. It seems like these bidders were learning over time to be more efficient. So in conclusion, in the US case, we see that most major bidders in auction 102 bid consistently according to the GARP principle. And the other type of principle that I'm using here cannot be claimed, but you can read that in the paper. And basically, in the auction 105, there was some kind of a weird behavior by one of the participants. So I'm going to stop here. Thank you, obrigado, and let's continue with the next presentation. Thank you very much, Fernando. It was very interesting, your model and your research. Antes de pasar a la última presentación, les recuerdo a quienes nos están siguiendo por YouTube que si tienen preguntas para los panelistas, por favor las vayan dejando en el chat, así las vamos pasando. Y ahora sí, vamos a pasar a la última presentación, que está a cargo de Daniel Álvarez Valenzuela, que viene de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Por favor, Daniel. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Prometo ser breve para no extender demasiado ya este retrasado panel. Bueno, tal como señalaba, soy Daniel Álvarez, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y lo que quería compartir con ustedes es una investigación que estamos realizando respecto a cómo se está llevando a cabo el debate regulatorio y el debate de políticas públicas respecto al cifrado. Como ustedes saben, hay un contexto global interesante, tenemos una discusión internacional que en algunos casos lleva más de 5 décadas y que cada tanto vuelve con más o menos fuerza en distintas partes del mundo. Por lo tanto, lo que quiero que podamos conversar brevemente hoy día y presentarle algunos de los resultados preliminares que tenemos es cómo se está llevando a cabo ese debate en América Latina, teniendo presente la discusión sobre política y estrategias de ciberseguridad, y finalmente cómo en aquellos países donde existe una política o existe una estrategia de ciberseguridad, el debate sobre cifrado es abordado o no. Y el contexto global es bastante claro. Si ustedes revisan el caso de Estados Unidos y Canadá y algunos países de
de Oriente, la discusión sobre medidas regulatorias, medidas de política pública, e incluso legislación particular sobre cifrado, es un debate que ha ocupado una parte importante de la esfera pública en los últimos 5 y 10 años, especialmente a propósito de las revelaciones de Snowden. Y tenemos modelos regulatorios de todos los tipos, de todos los estilos, desde países que han decidido derechamente no adoptar ninguna política regulatoria, hasta países donde tienen medidas legislativas o medidas de política regulatoria que prohíben, por ejemplo, el uso de ciertas tecnologías de cifrado, o que establecen algunas restricciones, mayoritariamente restricciones del estilo fijar reglas para la exportación o importación de productos de cifrado. Y finalmente tenemos países donde se han establecido restricciones respecto a la utilización dentro del territorio nacional de ciertas capacidades de cifrado, por ejemplo, limitando el tamaño de las claves de cifrados que se pueden utilizar. Por lo tanto, el panorama regulatorio en general es un panorama que da cuenta de múltiples y diversas aproximaciones regulatorias, y especialmente en países situados en Oriente, y especialmente en países donde sus modelos regulatorios, sus modelos están basados en autoridades fuertes o en regímenes autoritarios. Sin perjuicio de ello, vemos que también hay países de tradición democrática profunda, donde el debate regulatorio se ha tomado el poder legislativo con mucha fuerza, y aquí cabe destacar el caso de Australia y algunos antecedentes regulatorios en Francia. Pero ese es el contexto regulatorio mundial. Si nosotros traemos un poco esta conversación al caso de América, nosotros podemos ver, y este es el primer dato de nuestra indagación, es que en América en general, y en América Latina en particular, hemos tenido un esfuerzo por desarrollar políticas o estrategias de ciberseguridad en los últimos 10 años. Hoy día tenemos 17 países que tienen una política o una estrategia de ciberseguridad vigente. En los últimos años se han sumado algunas iniciativas que no corresponden necesariamente a una política de estrategia, pero que recogen algunos de los elementos tradicionales que estas las contienen. Es importante hacer presente que en el caso de América Latina y el Caribe, una cantidad importante de los países en la región han desarrollado sus políticas o estrategias al alero de los programas de asistencia que ha desarrollado la OEA, principalmente su programa de ciberseguridad cibernética, que ha puesto un énfasis bastante fuerte en el desarrollo de estrategias o políticas nacionales de ciberseguridad en la región. Y del total de países que ustedes tienen a la vista, que son 17, al menos 12 países han contado con un apoyo fuerte por parte de la OEA. Y quisiera destacar el caso de 2 países que, si bien no tienen un instrumento propiamente tal de estrategia o política, sí tienen otros documentos que pueden hacerse cargo de parte de esta discusión, que es el caso de Perú y el caso de Uruguay recientemente. ¿Por qué destaco estos 2 países? Porque uno de los hallazgos de nuestra investigación, y aquí paso a mostrarle algo de los resultados en términos genéricos, es que si uno analiza las 17 políticas o estrategias de ciberseguridad que existen, en el caso específico de América Latina y el Caribe, en general, la conclusión inicial es que no hay pronunciamiento en las políticas sobre cifrado. Ya sea en una aproximación positiva, declaraciones que señalen la necesidad de, por ejemplo, utilizar las herramientas de cifrado para, no sé, por ejemplo, proteger las comunicaciones privadas de los habitantes de esos países. En general, las políticas o estrategias de ciberseguridad en América Latina y el Caribe no hacen ningún pronunciamiento al respecto, pero tampoco lo hacen en un sentido contrario, en el sentido de, no sé, por ejemplo, promover el uso de backdoors o promover el uso de herramientas de cifrado de menor calidad o de menor fuerza de encriptación. En general, el diagnóstico respecto a la región es que en América Latina y el Caribe las políticas y estrategias de ciberseguridad no se pronuncian sobre cuestiones de cifrado. Y la excepción a esta conclusión son 2 casos muy particulares, que es el caso de Chile y el caso de Brasil, que veámoslo con un poquito más de detalle. Chile establece una declaración de nivel político en su política nacional de ciberseguridad, donde se reconoce el valor de las tecnologías de cifrado para incrementar los niveles de confidencialidad e integridad de la información. Y esa es una declaración bien interesante, es una declaración de corte político y sitúa a Chile en una posición en la región donde se valora expresamente el fortalecimiento de las capacidades
de confidencialidad e integridad de la información a partir del uso de herramientas de cifrado, y además se sostiene dentro de la misma política la abstención del Estado de promover la implementación de mecanismos de puerta trasera, que son las técnicas que tradicionalmente se utilizan para evadir este tipo de protección de la información. La Política Nacional de Ciberseguridad es un instrumento del año 2017, que está en implementación desde esa época y sin perjuicio de los cambios de gobierno, ha sido utilizada como una política de Estado, por lo tanto tiene cierto nivel de continuidad. Y la segunda experiencia interesante es lo que pasa con el caso de Brasil, con su Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética, que reconoce de manera transversal el valor y la importancia del cifrado, de la criptografía, en distintos ámbitos de su política, como recomendación respecto del gobierno, para la acción del gobierno, como una recomendación respecto de la protección de las comunicaciones de la sociedad en general, como un área a desarrollar para su industria tecnológica. En el fondo promueve el desarrollo de competencias y soluciones en criptografía para su propia industria nacional, y también lo incorpora como un elemento relevante en la discusión sobre innovación y desarrollo. Identifica la criptografía como una de aquellas materias donde es de alta relevancia incorporar la investigación y desarrollo aplicado y teórico para generar ciertas capacidades nacionales en esto. Y esos serían los dos países que tienen un pronunciamiento específico. Si nosotros vamos a los otros instrumentos que yo les comentaba, que en el caso de Perú y en el caso de Uruguay, se habla de cifrado, se habla de encriptación, se habla de criptografía, pero desde una dimensión meramente técnica. No hay declaraciones políticas. Se dice que el cifrado es bueno para implementar mecanismos, por ejemplo, de comunicación privada y segura entre organismos del Estado, pero no hay un posicionamiento respecto a cuál es el valor del cifrado para, por ejemplo, el desarrollo de una estrategia nacional. Y en el caso de Uruguay, que es el documento más completo en este sentido, como quizás muchos saben, Uruguay es un país que sin perjuicio de ser uno de los más desarrollados en la región en materia digital y ser probablemente uno de los países más avanzados en el desarrollo de políticas en materia digital, hace muchos años que Uruguay decidió no tener una política o estrategia propiamente tal de ciberseguridad, y esto es parte de un debate interno en Uruguay que ha tomado mucho tiempo, pero sin perjuicio de ello implementaron algo que se denomina el marco de ciberseguridad, que esta es la cuarta versión del documento, que es producido por AGESIC, que es la Agencia Uruguaya en materia de tecnologías digitales, que depende directamente de la presidencia, y que recomienda un conjunto de medidas técnicas y establece planes de acción respecto a cómo los organismos tienen que implementar protocolos y acciones de seguridad, y muchas de ellas tienen que ver con cifrado. Pero eso es todo. Por lo tanto, una de las conclusiones preliminares que tenemos como resultado de nuestra investigación es que América Latina, al menos desde el punto de vista de sus políticas o estrategias de ciberseguridad, es un debate que seguimos al debe, que tenemos solamente 2 instrumentos de 17 en la región que se pronuncian efectivamente y con un contenido mucho más político sobre ella, y más bien son documentos de carácter técnico contenidos en otros instrumentos de planificación política, donde se han hecho recomendaciones también de carácter mucho más prácticas, y probablemente esta es una situación que debiera ser observada en los próximos procesos de evaluación y revisión de las políticas, porque cada uno de estos instrumentos, de los 17 instrumentos que les mencionaba, tiene mecanismos de autoexamen y de autoevaluación para determinar aquellas cuestiones en las cuales se deben incorporar mejoras. Y al menos haciendo el análisis comparado en relación a lo que sucede en otros países o en otras regiones, parece ser que el tema de criptografía debiera ser uno de aquellos temas donde las políticas o estrategias de ciberseguridad en América Latina y el Caribe debieran progresar en un buen sentido. Así que eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación y quedamos disponibles para preguntas. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a todos los panelistas que hoy presentaron. Las presentaciones que nos mostraron fueron realmente muy interesantes. Yo creo que nos muestran algo que siempre es controversial, ¿no? El tema de la regulación del Estado y cómo el Estado finalmente logra incluir a la población, conocer a la población, proteger los derechos de la población y llevar servicios, ¿no? Servicios en este caso, de telecomunicaciones, cómo logra asignar ese espacio de telecomunicaciones y siempre tener una mirada comparada. Varios de ustedes presentaron estudios comparados y también nos presentaron una perspectiva en comparación con estándares europeos o, bueno, en el caso de Nueva Zelanda.
siempre es importante tener un punto de referencia para aprender cuáles son ¿no? las lecciones que nos ocupan para la región. Yo tengo algunas preguntas, pero prefiero dar prioridad a quienes han mandado sus preguntas en el chat, a quienes también les agradezco mucho. Solo recordarles que tenemos poquitos minutos, así que por favor les voy a pedir sean breves a la hora de la respuesta. Voy a empezar con la pregunta de Marcio Iorio, es una pregunta para Luciano. Marcio menciona, en 2001, 20 años atrás, cuando Lance Livam, que era decano de Columbia School of Law, dio una presentación en la Universidad de Brasilia y le pregunté cuáles serían las mayores dificultades que Estados Unidos enfrenta en temas de regulación de telecomunicaciones, y él contestó que que podría ser por la federación, ¿no? Por el tema federal. ¿Estás de acuerdo con esto, Luciano? ¿O sería posible encontrar otras alternativas a este modelo federal para desarrollar las antenas? Yes, the issue of antennas is not exclusively on the federation problem, but for this particular case, we found it is definitely a bottleneck. But the federation has some improves to be done, if I may say like this, in order to ease several other strategies of investment in infrastructure in the country. For the telecommunication itself, it has posed several challenges over the time. Professor Mario, that I know well, and thank you for this question. He knows a lot about federalism. I would not go against his curiosity. But yes, for this antenna issue and infrastructure as a telecommunication infrastructure as well, the federalism has posed several challenges for us. Okay, thank you, Luciano. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora tengo una pregunta que es para Ana Luisa. Acá me preguntan, John pregunta si la revisión que mostraste está acorde con el modelo de Smart Cities del G20 de políticas para privacidad. No, it has not been thought considering the privacy impact assessment established by the G20. However, I believe it is possible to apply the models we chose in order to identify the compliance and correspondence of laws and regulations with the G20 Global Policy Roadmap. Ok, muchísimas gracias, Ana Luisa. Tenemos también una pregunta en el chat para Roger. Dice Juana, hablando de regulación, ¿cuántos neobanks tienen presencia en Perú? ¿Qué porcentaje son de desarrollos peruanos? Y si existe una regulación FinTech e Insurance Tech en Perú. Sí, respondo lo último, por el tema de los neobanks. Tengo entendido que todavía no está regulado. El tema de FinTech sí está en proceso de regulación. Hay un proyecto bastante llamativo para la regulación de la FinTech. No obstante, aún no hay una ley en FinTech en el Perú. Lo que se ha desarrollado en el Perú en materia de aplicativos móviles de canales digitales son aplicativos móviles que van a la par de los que utilizan los bancos regularmente y que permiten hacer transferencias interbancarias de manera inmediata con los números de teléfono, que son desarrollos peruanos, efectivamente, llámese Yape o Plin, que son utilizados por entidades financieras en común. Efectivamente. Muchísimas gracias, Roger. Tengo una última pregunta, creo, si no tienen una pregunta más. Judith pregunta, y esta es para Fernando, que a partir del modelo que presentaste, de tus hallazgos, ¿qué lecciones podemos esperar para Latinoamérica, para nuestra región? Sí, gracias. El uso de subastas debido a los mercados, a la conformación de los mercados, a la penetración, pues no es tan frecuente y el diseño no es tan complejo como en otras partes del mundo, en Latinoamérica.
Sin embargo, yo creo que es importante reiterar que la evaluación de las subastas con base en los datos y los resultados de una subasta tiene que ser un elemento que esté más incorporado en las políticas de evaluación, porque las subastas parten del hecho de tratar de entregarle los recursos a quienes mejor uso pueden hacer de ellos. Pero es fácil decirlo y difícil probarlo. Los datos mismos podrían ayudarnos. Pocos países publican los datos de la subasta y sería bueno promover que los países más frecuentemente dejen esos datos, qué pasó en la subasta y cómo se dio la subasta, que lo hagan de manera pública. Eso ayudaría en la transparencia. Sería algo que contribuiría al desarrollo de los mercados desde su momento del diseño mismo. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias por tu respuesta. Gracias a todos los panelistas por su presentación, por las respuestas a las preguntas, por su brevedad y por acotarse al tiempo. Ahora sí te doy la palabra, Juan, para que hagamos el cierre formal. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Realmente estuvo súper interesante las exposiciones. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy por el canal de YouTube y haciendo comentarios en las redes sociales. Los esperamos el día de mañana con la sesión plenaria del Congreso Latinoamericano de Transformación Digital. Si no lo hicieron todavía, pueden registrarse en la página del CLTD, cltd.lat. Y si están en el chat de YouTube, ya posteamos el link para que puedan realizarlo. Durante toda la semana van a haber actividades en el marco del Congreso, workshops, va a estar todas las sesiones plenarias y todo lo que pueden consultar en el programa publicado en la página del CLTD. Los esperamos también el próximo lunes 25 en la segunda jornada del Congreso CPR. Va a haber una mesa de debate, la exposición de un reporte sobre políticas de competencia, privacidad y uso de datos. Luego va a haber una mesa de debate sobre la presentación de ese reporte con especialistas en la materia y parte de funcionarios que trabajan en la regulación de ese tipo de cuestiones. Y luego habrá dos paneles, un panel sobre tecnologías de la comunicación para el desarrollo de brecha digital y otro sobre tecnologías de la comunicación, comercio y competencia. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y los esperamos durante toda esta semana y la próxima en el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital. Un saludo. Gracias.